Buenas tardes, buenos días, amigos de la Caja de Pandora. Tenemos el placer nuevamente de tener con nosotros al ingeniero Javier Cantú desde México, que prontamente estará en Barcelona para dictar, hacer una formación sobre el módulo uno y el módulo 2 sobre la biocuántica energética aplicada a una terapia del par magnético que es creación del mismo y de la cual vamos a conversar hoy amablemente. Gracias, Javier, por estar aquí con nosotros en la Caja de Pandora. Gracias, Tote. Buenos días acá, buenas tardes por allá. Es un placer nuevamente volverte a ver y bueno, pues estar con toda tu audiencia. Un saludo también para todos ellos. Gracias, Javier. Desde la última vez que hablamos y luego que hemos compartido tu trabajo, hemos sabido que te estás moviendo mucho, has tenido bastante interés en diferentes partes del mundo y bueno, eso nos alegra mucho porque estamos muy satisfechos estamos muy entusiasmados con la terapia que tú aplicas, con el trabajo que tú compartes. Y bueno, me contaste que estás escribiendo un libro y estás desarrollando una información muy importante sobre el cerebro humano y la biocuántica. Entonces, he estado leyendo un poco de la información que me enviaste y me ha parecido sorprendente y riquísimo en información. Me, me, me quedo sorprendido y bueno, ya contigo parece que no es necesario sorprenderse porque el nivel de investigación al que está llegando, pues para una persona por lo menos que se dedica al reportaje o al periodismo de todo este tipo de terapias es bastante increíble, de una gran envergadura. A ver si nos puedes comentar cómo empezó todo esto y bueno, para mí que el cerebro humano es, es es la máquina perfecta, la herramienta más indispensable para el ser humano. Cuéntanos un poco cómo ha ido, de dónde nació esta investigación y por dónde van las cosas. Con mucho gusto. El cerebro humano hoy en día está siendo estudiado por dos grandes proyectos. Uno que está llevándose a cabo en Europa y otro que está llevando a cabo en América. Es una iniciativa que busca precisamente entender cómo es que el cerebro funciona para una vez entendido cómo funciona, poder entender cómo es que se dan las patologías en el ser humano y cómo es que el cerebro puede estar enviando y recibiendo de una manera bioquímica constantemente, de tal forma que el resultado sea finalmente llevar a la persona a la salud integral. Los microorganismos que cohabitan en nuestro cuerpo, virus, hongos y parásitos, en cualquier naturaleza, en cualquier posición anatómica, alteran la bioquímica. ¿La bioquímica de qué? Pues puede ser de la linfa, puede ser de la sangre. Eso es así en el macro. En el micro, bueno, pues alteran enzimas, alteran algunas cetonas, alteran algunos ácidos suaves, algunos ácidos fuertes. El cuerpo humano, todo es un sistema cerrado, a excepción del sistema linfático, que es un sistema abierto. Cuando la linfa se mezcla con la sangre y esta llega a nivel intracraneal, va a causar cambios en lo que yo le llamé la estructura del pensamiento. Y de esa forma, con esos cambios, puedes tener personas de cualquier índole, en cualquiera de las enfermedades que se encuentran en las ramas de la psicología, de la para y de la psiquiatría. De tal manera que realmente todas esas enfermedades son motivo de algo que está ocurriendo en nuestro cuerpo. Y entonces nuestro cerebro, que nos controla desde el momento número uno al momento de hacer el cambio de circulación eh, durante la gestación y al momento de coronar, justo en ese momento el cerebro toma control de manera independiente de la mamá, inclusive antes de cortar el cordón umbilical.
De esa manera, entonces, podemos entender que el ser humano es independiente cuando está fuera de nuestra madre. Cuando estamos dentro de nuestra mamá, tenemos, así entre comillas lo pongo, un supervisor. Ese supervisor es nuestra madre a nivel cerebral. Ella no le va a estar diciendo al bebé, muévete tantito para un lado, muévete para el otro. Hay una total coordinación entre lo que es la función cerebral, bioquímicamente hablando, de mamá, y la función cerebral que se está desarrollando en el nuevo ser. De tal manera que estas estructuras que se han formado a lo largo de la gestación, de la mayor parte de las veces de 9 meses, permiten a ese nuevo ser humano, en el momento de salir de su huésped natural, que es la mamá, pueda llegar a tomar un estado de conciencia. Y en ese estado de conciencia, bueno, pues hacer que el mismo cerebro del bebé haga estimulaciones para que se empiece a mover un brazo, una mano, un pie, empiece a llorar, empiece a respirar. Todo eso es controlado por el cerebro humano. De tal manera que, bueno, pues esta máquina perfecta, que yo le pongo sinapsis perfecta, como un término muy conocido por los científicos, nos permita entender que desde el momento número uno, que es el momento el cambio de circulación, desde ese momento toma control el cerebro del nuevo ser, y antes de ese momento número uno, digamos el momento número -1, por llamarlo de alguna manera, todavía nuestra mamá está controlando nuestro cerebro. Entonces, esa es la perspectiva en forma general de lo que es nuestro cerebro y su funcionamiento. Entrando en mayor detalle, bueno, pues podría decirte que desde el momento mismo en que el cigoto se prende en la pared del endometrio, y después de una serie de reacciones bioquímicas que se dan ahí en el cigoto al momento de desprender, suceden cambios bioquímicos. Ahí no hay nada más que bioquímica en el momento en que este cigoto está prendido al endometrio y tiene que de alguna manera hacer que dentro de él se produzca una sustancia que sirva de enlace entre el cerebro de mamá y el cerebro de lo que va a ser el nuevo ser que se está desarrollando. Entonces, desde ese momento, estamos hablando después de la fertilización y algunas horas posteriores, ya el cerebro de mamá está produciendo la sustancia necesaria para empezar la neurocomunicación entre ella y el nuevo ser humano. Es así como, de una manera muy general, podemos describir qué es lo que ocurre así, en esa generalidad, en el cerebro humano. Cuando empezaste a explicarme cómo funciona todo esto, hablaste del sistema linfático y del sistema micro, del sistema macro, y cómo el cerebro puede, puede afectar, puede causar, puede afectar positiva o negativamente todas las funciones de nuestro cuerpo. Ujú. Ahora mismo te pregunto, y también porque, bueno, conecto con lo que he leído sobre de la primera parte de tu información, el pensamiento humano, cómo se lleva a cabo. Según estamos abriendo nueva información al respecto de la salud, de cómo se desencadena la salud y la pérdida de la salud, hay mucha información que nos viene a decir que el pensamiento y las emociones afectan directamente a la salud. O sea, el cuerpo es la primera forma de alarma o la primera forma de informarnos respecto a estos pensamientos o a estas emociones. ¿Cómo se desarrolla, según tu visión, esta simbiosis entre los pensamientos, entre las emociones y el cerebro, ¿no? Que digamos que sería el lugar donde se procesan todas estas primariamente, ¿no? O sea, donde se reciben estos impulsos. Muy bien. Entendamos primero lo que es un pensamiento. Un pensamiento es el establecimiento de una bioquímica en la corteza cerebral.
Bajo ese precepto, tiene que algo estimularlo, y ese algo que lo estimula tiene que ser a nivel bioquímico. Somos dotados de sentidos. Todos los sentidos van a proveer información de tal manera que se pueda traducir dentro del cerebro a una información bioquímica. Y entonces en un pensamiento, cuando los sentidos de la vista y del oído son estimulados, en el momento en que son estimulados se generan sustancias bioquímicas, tanto en la córnea, en el caso de los ojos, como el nervio óptico, pero sobre todo en el quiasma óptico. De tal forma que ambos ojos tienen que estar viendo exactamente lo mismo para que el resultado en el quiasma sea totalmente un pH neutro. Si ocurre alguna patología en alguno de los dos ojos, lo que va a ocurrir en el quiasma es una diferencia de pH, y esa diferencia de pH va a ser conducida hacia el cerebro a través del nervio óptico. De tal manera que si pensamos brevemente lo que se maneja a través de un nervio, coloquialmente conocemos que a través del nervio se manejan particularmente la mielina, más sin embargo a través de los ojos se manejan también acetonas y también algunos ácidos suaves que tienen que estar limpiando constantemente el quiasma. El quiasma como estructura tiene su par biocuántico, o tiene su mitosis, que quiere decir que se construye al mismo momento con la corteza cerebral. De tal manera que lo que ocurra en el quiasma óptico va a ocurrir en la corteza cerebral por mitosis. Es un reflejo. De tal manera que lo que yo observe va a estimular directamente la corteza cerebral. A esto yo le puse la memoria magnética. De tal manera que lo que yo observe, si es un libro que estoy estudiando, rápidamente ese libro me va a dar información en el libro de letras, pero a nivel de todo el proceso que va desde el ojo hasta la inserción en el cerebro, a nivel bioquímico. Y en esta implantación o establecimiento de la bioquímica, la estructura rectora, que es el córnex, tiene que estar supervisando, controlando y delegando algunas funciones. De tal manera que si el pH es neutro, lo va a localizar sobre la corteza cerebral a la altura del parietal superior derecho. Si es un pH ácido, lo va a colocar en el parietal izquierdo. Si es un pH alcalino, lo va a colocar muy cerca de lo que es el occipital. ¿Para qué? Para que esa alcalinidad o inclusive esa acidez puedan ser eliminados durante el ciclo circadiano, el ciclo del sueño durante la noche, y el cerebro se esté limpiando constantemente. De tal manera que todo lo que yo vi durante el día fue aprendizaje, y en ese aprendizaje se concluye por inferencia directa que es el establecimiento de un pensamiento. Yo leí algo que dice: la biocuántica energética aplicada es el parteaguas. Bueno, ese pensamiento se va a ir a ubicar directamente en mi corteza cerebral, y ahí va a mantenerse de tal manera que, por ejemplo, cuando tú me preguntes qué es la biocuántica, yo te voy a decir exactamente lo que se grabó durante el momento en que lo observé. De esa forma se establece un pensamiento. No es la única manera en que un pensamiento se establece. A través de los oídos, en el nervio coclear, hay una serie de estructuras desde el oído externo hacia el oído interno que van a producir toda una serie de cambios bioquímicos. El ruido que pueda ser estridente va a estar en el sonido, va a estar moviendo el tímpano. Ese movimiento del tímpano va a estar moviendo su pared, y hacia el interior va a estar moviendo mecánicamente estructuras. Y esas estructuras ya son plenamente conocidas por la medicina y por muchos terapeutas. Esas estructuras, cuando lleguen a lo que es el estribo, en el estribo, en la parte de atrás, si manejamos el estribo como una especie de antena receptora parabólica, en esta parte de por acá atrás, estamos hablando de que es la inserción hacia el huesito que le va a transmitir ese movimiento mecánico. De tal manera que estas características, perdón,
estas características del estribo tienen que ser contenidas, porque si esto se mueve y no regresa a su posición, puede estar generando un pH ácido o alcalino al interior del oído, y eso lo que va a provocar es una alteración igualitita que en el quiasma óptico. ¿Cuál es la diferencia entre ver y escuchar? Bueno, pues la sabemos todo el mundo, ¿no? Más sin embargo, a nivel bioquímico, cuando la cóclea, que es el caracol que va a insertar el nervio, auditivo, va a conectar hacia el cerebro, tiene que estar muy pegadito el del cerebro con el de los otros sentidos para poder que el cerebro, el fórnix particularmente, tenga el control bioquímico de todo lo que ocurre en todos los sentidos. Y entonces cuando yo escucho algo, estoy hablando ahorita en este momento, tú estás escuchando, tu cerebro está procesando. ¿Qué significa? Está procesando. Todo lo que escuchas en mi voz se está transmitiendo a través del oído externo hacia el interno, y en la cóclea se está produciendo un cambio bioquímico para poder ser transmitido vía el nervio auditivo hacia el cerebro y que el fórnix pueda controlar bioquímica. Aquí lo más interesante es que ambas cócleas tienen su par biocuántico o tienen su mitosis con el septum pellucidum. ¿Qué significa? Es una estructura que está abajo de la corteza cerebral, abajo del cuerpo calloso e inmediatamente próximo a él. Esa estructura, el septum pellucidum, lo que hace es estar subiendo y bajando información constantemente de la corteza cerebral hacia los sentidos para poder establecer lo que ocurre en mi pensamiento. Es decir, si se estableció un pensamiento, yo te dije que la biocuántica es un parteaguas. Cuando tú vayas y le digas, yo no sé, a tu jefe, oye, ¿qué es la biocuántica? Bueno, pues la biocuántica es el parteaguas de la medicina. ¿Cómo llegó esa información a tu cerebro? Si no fue escuchada y procesada a nivel bioquímico hacia el interior. Y en estos cambios bioquímicos, ambas cócleas tienen que estar en sinapsis perfecta para que al momento en que se haga la inserción de los dos nervios en el cerebro, la diferencia de pH sea cero, o sea, neutra, sin confundir cero como un pH ácido. Eso es otra cosa. Que no haya diferencia en los pHs en ambos oídos hacia la inserción del cerebro. Entonces, el significado en forma general es que particularmente los ojos y los oídos están totalmente en sinapsis y en control total por el fórnix. De esa manera se establece un pensamiento. Y entonces, ahora, partiendo de cómo se establece un pensamiento, ¿qué ocurre cuando la persona está enferma? Si dijimos que esto es a nivel bioquímico, bueno, pues entonces a nivel bioquímico se va a alterar la bioquímica. Y en función de lo que yo escuche y la diferencia de pH que encuentre en las cócleas o en el quiasma óptico, va a dar un resultado hacia la corteza cerebral con un pH ácido o con un pH alcalino. De tal manera que aún y en esa condición de enfermedad, el cerebro tiene la grandiosa y maravillosa bondad de hacernos todavía aprender, es decir, de establecer un pensamiento. De tal manera que si dijimos el pH en el quiasma debe ser neutro y en las cócleas debe ser neutro, y es ácido y ácido, entonces el resultado del fórnix es ir y llevar esa bioquímica e implantarla en el mismo parietal, pero no en donde está dirigido el pH neutro, sino en un pH que está siendo específico, con un pH ácido, que cuando sea necesario bajar esa información, la bajes a lo mejor con diferencia en veracidad, que yo te dije azul y tú dices, bueno, creo que es celeste. En ese creo que es celeste quiere decir que algo en el pensamiento, en la corteza cerebral, hizo que el fórnix ubicara ese azul, pero me respondiera un celeste, de tal manera que es bioquímica pura. Y entonces todo lo que ocurre a nivel cerebral es controlado también por el fórnix, totalmente. ¿Cómo sería, cómo,
cómo sería la comunicación para, por ejemplo, en el sentido del órgano de la piel, ¿no? Del tacto que recibe tanta información, Ujú. cómo, cómo generan los pensamientos las personas que tienen discapacidades físicas como los ciegos o los sordos o personas que tienen ambas enfermedades, cómo se generaría este, este equilibrio químico. Interesante. Yo hoy mismo estoy tratando a personas que han perdido la vista y que han perdido el oído o que inclusive han tenido problemas auditivos y visuales desde nacimiento. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Forex? Bien es sabido que aquella persona que no puede tener ese sentido de la vista desarrolla otras habilidades, tal vez con las manos. Y entonces entendamos lo que ocurre en la piel. Lo que ocurre en la piel es que está eh, eh, conformada de una red enorme, enorme de terminaciones nerviosas. Y entonces todas esas terminaciones nerviosas, imaginemos los dedos de la mano, de alguna manera estos dedos surgieron de un tronco común, en este caso mi brazo. Bueno, todas esas terminaciones nerviosas vienen todas hacia el centro de nuestro cuerpo a un nervio principal, el nervio frénico. Y ese nervio frénico tiene la misma construcción, es decir, su parrio cuántico o su mitosis con el septum pellucidum, de tal manera que todos los sentidos, el olfato, el gusto y el tacto, adicionales a los que ya platicamos, todos ellos van a poder transmitir vía las terminaciones nerviosas que están en la piel o que están en la lengua o que están finalmente todos los sentidos del ser humano. De tal manera que cuando una persona no ve, sigamos con esa línea, eh, la manera en que las terminaciones nerviosas, perdón, en que las terminaciones nerviosas van a transmitir lo que están tocando es a través de los mismos nervios terminales en dirección del nervio frénico. Y de ahí al septum pellucidum. El septum pellucidum, imaginemos una bóveda muy pequeñita, aproximadamente es de 1 centímetro, poco menos, una bóveda muy pequeñita en el que ahí adentro está todo, están los ganglios basales y hacia adentro está el globo, está primero el putamen, después está el globo pálido, los procesos lenticulares, el globo pálido inferior y finalmente está el fornix. Dentro del fornix, hacia arriba, está el septum pellucidum, hacia un lado está el uncus es otra estructura cerebral, y entonces todas esas estructuras van a ser estimuladas con lo que yo estoy tocando, de tal manera que yo siempre le he dicho a mi esposa, los dedos de las manos son los ojos del ser humano. Cuando no podemos ver, pero podemos tocar, se puede llegar a transmitir lo que estamos tocando hacia el cerebro. Si ya hay información en nuestro cerebro, es decir, ya está un pensamiento establecido, yo toco, por ejemplo, mi estuche de los lentes y lo veo, bueno, pues yo sé que es el estuche de lentes. Si cierro los ojos y lo toco, inmediatamente voy a decir es el estuche de los lentes. ¿Esto qué significa? Significa que hay una manera de que esa información, de que esa información llegue desde las yemas de nuestros dedos a nuestro cerebro. Intervienen muchos factores, no nada más es tocar por tocar. Las huellas dactilares en los dedos tienen surcos dactilares y esos surcos dactilares son entradas y son salidas de sustancias. 3 de ellas son entradas de linfa. De tal manera que lo que yo toco, nuevamente el ejemplo, lo que yo toco puedo determinar la textura, la humedad, la temperatura, sin necesidad de verlo. Y esa información también va a llegar al cerebro vía nervio frénico, septum pellucidum, y del septum pellucidum a establecerlo en la corteza cerebral. Lo mismo ocurre con el gusto, lo mismo ocurre con el olfato, hay nervios olfatorios por aquí, y bueno, todo eso está conjuntado en el control perfecto, la sinapsis perfecta que el cerebro tiene. De esa forma, entonces,
los discapacitados que desarrollan capacidades superiores en otros sentidos, lo que está sucediendo es que ellos que están desarrollando estos sentidos, su cerebro está promoviendo que, tomemos el ejemplo del tacto, que a través del tacto entre la mayor información. Hay gente que toca cosas y le da el sabor en la boca. Bueno, eso es porque la entrada al sistema linfático, siendo a través de las yemas de los dedos, le lleva la información hasta el cerebro y le puede determinar si ya hay información previa, es decir, un ciego no va a saber si está tocando, por acá en México se le conoce chile poblano. Esos chiles poblanos son grandes, cuando tú lo tocas por fuera no pasa nada, pero cuando lo abres y quitas las semillas, te da el picor en la boca de inmediato, cuando lo estás tocando con tus manos. ¿Qué significa? Que esa persona que hizo ese proceso sabe que el chile poblano puede llegar a picar y entonces hace que la información suba a la corteza de tal manera que el ciego cuando lo agarra y lo toca y pica, inmediatamente va a decir el chile poblano, sin saber qué es verdaderamente. Entonces, con esto quiere llegar a decir a todo el mundo que el cerebro ve bioquímica, no ve eventos, es decir, yo puedo ver allá en Barcelona las Ramblas con gentes y gentes y gentes, miles de gentes, y puedo ir a Barcelona y no veo absolutamente porque soy ciego, pero puedo escuchar, el estímulo va a ser muy diferente, pero me va a dar información de la misma manera. Esa es la manera en que el cerebro trabaja. Todo está supeditado a la neurocomunicación. El cómo llega la información de los sentidos hacia el cerebro, que ya dijimos, son dos vías. La vía es por par biocuántico del nervio frénico hacia el cerebro, y la otra es, en caso de los órganos, tienen fibras nerviosas viscerales y fibras nerviosas motoras. Por acá en la región del cuello hay dos estructuras, una que se llama protuberancia anular, y luego hay una separación entre ella, la protuberancia anular, y el bulbo raquídeo. El espacio que hay entre mis manos en este momento, ahí es un pedazo de médula, digamos. Alrededor de esa médula yo le llamé núcleos neuronales. Y esto quiere decir que todo en nuestro cuerpo, todo en nuestro cuerpo está neurocomunicado vía núcleos neuronales en dirección del cerebro para que el cerebro pueda desplazar todo lo que ocurre a nivel bioquímico en todas las partes anatómicas. Entonces, de esa manera, así es en forma muy general como el cerebro procede. Muchas gracias, Javier, por esta explicación. Esto me conecta a dos cosas, ¿no? Lo primero es la importancia de la información, de lo que vemos, de la información o de la lectura que hacemos, de dónde alimentamos por estas partes, ¿no? Por nuestros oídos, principalmente por nuestra vista y por el resto de los órganos de los sentidos. Eso como cae por su propio peso la importancia que tenemos que tener, la conciencia de qué forma vamos a alimentar nuestro cerebro y cómo puede alterar químicamente y bioquímicamente todo el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y por otro lado, ya para preguntarte, a nivel conciencial, ¿existe algún funcionamiento que tú hayas descubierto, aparte de las funciones químicas y biofísicas y todo lo que se mueve a nivel físico, pero también habrá una comunicación a nivel conciencial que no se pueda tocar, o sea, que pueda llegar la información al cerebro vía conciencial, lo que muchas personas llaman el consciente colectivo, los registros akáshicos, etcétera? Sí lo hay. De hecho, cuando dentro del diseño que hice del protocolo, me di a la tarea de hacer terapias aquí en presente con el paciente aquí mismo, y dije, bueno, pues ¿cómo podemos hacer para llegar a aquellas personas que están distantes? Entonces a esto le denominé terapia neuronal distal, de tal manera que de alguna manera yo tenía que utilizar
el cerebro y primero saber cómo funcionaba para poder hacer que esa terapia que yo estuviera haciendo aquí en este momento, por ejemplo, estuviera repercutiendo en tu salud y te podría estar diciendo las patologías que yo puedo encontrar. Hemos hecho terapias distales a nivel nacional y a nivel internacional. Es decir, es posible para el hombre tener un despertar de conciencia, una especie como de telecomunicación. Sí, pero esto debe tener nombre y apellido, así le menciono yo. Es decir, debe de haber algo que ocurra en el cerebro para poder hacer que no sea la intención, no sea únicamente el decir funciono como una antena, sino cómo es que está la antena construida. En nuestro cerebro, en los parietales, en la coloquialmente llamada zona de la coronilla. En esa zona hay 6 que están unidos de esta manera capilares linfáticos. Los capilares linfáticos, cuando un pH en los parietales es neutro, están siempre abiertos en comunicación. Cuando hay un pH ácido en los parietales, estos empiezan a bajar y puede ser el pH tan ácido que estos cierren totalmente y entonces impida que la persona pueda llegar a sentir, pueda llegar a visualizar, pueda llegar a predecir. No con esto quiero decir que todo mundo tenemos esa habilidad de ver cosas. Y los que la tienen, primero hay que descartar que no haya microorganismos que estén haciéndole sentir que es, no sé, un clarividente, con el respeto que me merecen ellos. Primero hay que quitar microorganismos del cuerpo. Y si la función de esos capilares en los parietales es plena, quiere decir que ahí a ese nivel, de alguna manera, tiene que ser estimulado. La manera en que se estimulan estos capilares es por biocuántica, por par biocuántico, o por biocuántica energética aplicada, o por mitosis. Cuando desarrollamos la terapia, en el momento en que nuestras manos, esta región de nuestras manos, yo le llamé capilares linfáticos palmares, tocan el talón de la persona que está acostada por ahí en la camilla, eh, inmediatamente se establece una neurocomunicación. ¿Qué significa? Que a través de estos capilares y los capilares que tiene el tobillo de la persona, tiene que haber de alguna manera alguna empate o afinidad magnética para que elementos químicos sucedan en una sinapsis perfecta y las reacciones bioquímicas se den desde el terapeuta hacia el paciente, de tal manera que si el terapeuta está sano y el paciente está enfermo, podamos hacer la terapia ahí a la distancia. La neurocomunicación es fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Dijimos al principio de esta charla que en el momento en que el cigoto se prende en el endometrio, se produce una sustancia. Esa sustancia se llama dopamina. Y esa dopamina se produce en el interior del cigoto. De tal manera que la dopamina va a ser siempre controlada por la sustancia principal del ser humano, que es la adenina. La adenina es un neurotransmisor, la dopamina es un neuroreceptor. De tal manera que a nivel bioquímico, vía linfática, por la unión de los capilares magnéticos al momento de tomar a la persona, establecen la neurocomunicación entre la adenina en el cerebro del terapeuta y la dopamina en el paciente. De tal manera que esas dos sustancias van a, con el protocolo aplicado, los 30 pasos, van a rápidamente establecer las condiciones bioquímicas que tiene el cuerpo en ese momento. Y obviamente la presencia de microorganismos, que es lo que buscamos quitar. ¿Qué ocurre cuando a nivel consciente, yo terapeuta, quiero checarte a ti a través de una persona que aquí está acostada en la camilla? Lo que tengo que hacer es cómo hacer que el cerebro tuyo se sintonice con el cerebro de la persona que está acostada ahí en la camilla. De tal manera que en esa sintonización tiene que haber un medio de comunicación. Bueno, pues en las investigaciones que hice, la Tierra, esto ya está totalmente definido y publicado.
La Tierra tiene una frecuencia de vibración de 7.8 Hz. Y entonces, uno de los neurotransmisores eh, se, se resuena a la misma frecuencia. Ese neurotransmisor se llama guanina. Y ese neurotransmisor puede unirse fuertemente a la adenina o puede unirse fuertemente a la serotonina. Entonces me di a la tarea de buscar cómo podía yo enlazar bioquímicamente hablando, y bueno, descubro que para ello el cerebro, todo, particularmente el cerebelo, vibra a la misma frecuencia, 7.8 Hz. Entonces ya tenía en el cerebelo del terapeuta, en el cerebelo del paciente y la Tierra como un medio de comunicación. Entonces, esto lo demostré prácticamente. Esto es posible sin ningún problema de demostrar. De tal manera que ahora sí dije, bueno, pues ya está ahí el medio de comunicación. ¿Cómo hacer que la guanina se enlace a la sustancia activa del paciente que está a la distancia? Tú, por ejemplo, allá en España. Bueno, pues a través de unas reacciones bioquímicas que están ocurriendo en la corteza cerebral. Yo agarro la corteza, esta es la parte donde está el cráneo, el hueso, y luego están las meninges en medio de ellas, y luego está la corteza cerebral. La neurocomunicación distal se da en la parte media central, es decir, aquí en la coronilla, donde están los capilares que mencioné, de tal forma que esas reacciones bioquímicas, como en el control remoto, cuando le picamos una tecla al control remoto, genera un código. Ese código es electrónico y binario. En nuestro caso, en la biocuántica, el código que se genera es un código biocuántico. ¿Y esto qué significa? Pues tener la guanina y tener la sustancia activa del paciente. Puede ser adenina o puede ser serotonina, en función de la enfermedad que tenga aquella persona. Entonces, los terapeutas que estamos preparando, les hacemos ver claramente esta posibilidad. De tal manera que cuando alguien me llame por teléfono, me dicen, oye, me siento mal, quiero que me ayudes, en un estado de conciencia, pero con nombre y apellido, yo ejecuto la terapia y hago que funcione mi adenina con mi guanina y puedo transmitir a nivel bioquímico por un código biocuántico que establecen, hoy en día están, de hecho ya hasta fue un premio Nobel, creo, el bosón de Higgs. Sí. Y bueno, la manera en que este trabaja es en la neuromodulación entre lo que es la guanina y la adenina, o la guanina y la serotonina. Entonces, vía, inclusive le llamaron la partícula de Dios, ¿no? Sí. Vía esa partícula, esa comunicación que es totalmente ahora ya conocida por el mundo. A lo mejor en el aspecto físico yo la descubrí hace casi 7 años. De tal manera que pude hacer la neurocomunicación y pude hacer que los neuromoduladores que pudieran, están variando, tu pensamiento y mi pensamiento están dispersos. Más si yo no te veo, pues yo no sé lo que estás haciendo, ni tú lo que yo estoy haciendo. Cuando hago la terapia a distancia, en un estado de conciencia, lo que hago es hacer que se sintonicen y sobre todo que se neurocomuniquen. Entonces, en esa neurocomunicación interviene desde aquí en mí la adenina, en el paciente la guanina, y en el paciente que está a la distancia en España puede ser adenina o puede ser serotonina. Entonces, de esa manera podemos tener una neurocomunicación. Le llamarán a algunos telepatía, pues mal hecho, porque no es una telepatía. Lo que estamos es descubriendo la realidad a nivel biocuántico de lo que ocurre en nuestro cerebro. Todo eso es medible, todo eso es posible llevarlo técnicamente a ser demostrado. Y bueno, pues le invitaría al mundo a que pues me envíe sus comentarios para que podamos continuar con esa línea de práctica e investigación. Sí, eso que he dicho también me conecta un poco con la teoría holográfica, ¿no? De Talbot y toda la investigación que se ha realizado, que por eso creo que puede conectar con este tipo de terapia. Así es, así es. Entonces,
Hay hoy en día una gran cantidad de terapias alternativas. Hay algunos que mencionan la intencionalidad, otros que utilizan su cuerpo para producir energía, más sin embargo, el concepto de cómo se produce la energía, tanto en la intencionalidad como en el uso de las manos, o en la reflexología, o en la auriculoterapia, o en la naturopatía, todas ellas deben de tener una repercusión a nivel cerebral para que realmente el efecto sea dar la salud integral al paciente que viene con nosotros. Porque de esa manera llegarán algunas personas con algunas enfermedades y sus alimentos no son los adecuados. Bueno, pues el alimento está provocando un detrimento en lo que ocurre a nivel de la corteza cerebral. Entonces el alimento es fundamental. ¿Okay? Correcto, estoy de acuerdo. Quisiera, Javier, que dentro de las anotaciones que he leído, que me comentaras tu visión sobre por qué tocas aquí el punto del hombre consciente y el hombre inconsciente, ¿no? En, Claro. hay muchos puntos, hay muchos ítems, pero refiriéndose al cerebro humano y la biocuántica, es un punto que me parece bastante interesante precisamente por el proceso que se está desarrollando actualmente en el planeta y, y a ver y bueno, hay algo que me llama la atención también, que es los momentos cuánticos cerebrales respecto a este punto. Hombre consciente y hombre inconsciente. La diferencia estriba en la bioquímica cerebral. ¿Qué significa? El hombre consciente, al momento de recibir una terapia biocuántica, eh, provocamos que su cerebro tome el control. Un hombre inconsciente que llega a la terapia, su cerebro no tiene el control. ¿Qué significa? Que la estructura rectora no está tomando ahora sí que el destino de esa persona en particular. Entonces, un hombre consciente tiene amplitud, un hombre inconsciente no mide la amplitud. En el sentido de amplitud, en el que puedas ver de acuerdo a tus capacidades el desempeño y desarrollo que puedas realizar para alguna tarea en particular, es decir, de tu preparación, si es o no académica, si es empírica, eh, si tienes apoyos y ayudas como ocurre en muchos sectores de gobierno que se tienen que auxiliar de muchas personas muy preparadas para poder tomar decisiones. Eso es un hombre consciente, pero no sabemos si es un hombre consciente sano. Entonces lo que tenemos que hacer es hacer que ese hombre consciente que está enfermo, eh, para que en la aproximación a la verdad, porque no tenemos nadie la verdad, en mi estado cerebral pueda, en función de la información que tengo, de todos los datos que tengo, yo pueda tomar una decisión que sea bien a la primera y que afecte que afecte a la menor cantidad de masa poblacional. Eso es un hombre consciente. Un hombre inconsciente, y puedo citar con todo respeto, yo no tengo nada en función de la política, soy totalmente apolítico en esto, pero agarremos la información de lo que significa un dictador. Entonces, un dictador seguramente tomará decisiones unilaterales y tendrá un equipo de gentes que le digan, no señor, por ahí no, pues lo voy a hacer porque así debe ser. Y entonces, ¿qué significa en ese hombre inconsciente? Que la preparación que tiene, la modulación que tiene en sus pensamientos, pero sobre todo el amor que le tiene al prójimo, no lo considera jamás. Entonces, el estado de conciencia entre el hombre consciente y el hombre inconsciente, podría yo definir que es verdaderamente en función directa de lo que es la preparación, es decir, de lo que en el cerebro de esa persona exista, de preparación, que puede ser, insisto, en aulas, puede ser en la vida misma. Yo he conocido gobernadores de un estado por acá en Nuevo León que no tenía ni la primaria, pero hoy por hoy ha sido uno de los mejores que hemos tenido. ¿Qué significa? Que
toda la información que tenía en el cerebro, pero sobre todo los valores morales e integrales, lo llevaron a ser el mejor. Entonces, hay muchas vertientes de irnos por el hombre consciente y del hombre inconsciente. ¿A qué vamos con la biocuántica? Vamos directamente a quitar virus, bacterias, hongos y parásitos, y aquella enfermedad que esta persona tenía rápidamente evoluciona la salud, y en el momento en que evoluciona a la salud y les hacemos recomendaciones de una buena alimentación, de ser un hombre inconsciente, ahora se empieza a transformar, cambia primero su cuerpo, su entorno, y luego cambia el entorno a su alrededor. De tal manera que verdaderamente estamos construyendo un mundo nuevo. Y eso, bueno, pues es una tarea que yo la veo como una visión a largo plazo. En mi página yo decía, bueno, pues mi intención es llegar al mundo completo para que ellos conozcan lo que es la biocuántica, la practiquen y la ejecuten, de tal manera que verdaderamente el hombre se haga consciente de todos los recursos que tiene y los aproveche en beneficio de todos. ¿Ok? Sí, Javier, aquí tocas el tema de un tema que a mí me gusta mucho, que es la gracia del pensamiento viene de Dios. Es una pregunta que presentas y, y lo divides en cuatro partes, ¿no? El amor de Dios sobre los hombres existe como pregunta, el amor del hombre hacia Dios, cómo se manifiesta, y amar al prójimo es posible si hay voluntad, cómo se genera la voluntad desde la perspectiva cerebral, y por último las acciones del cerebro para generar movimientos ondulatorios y de control muscular. Realmente existen los núcleos cerebrales. En fin, que incluyas dentro de tu investigación científica esta, esta parte divina me parece fundamental para, para compartirlo con nuestros amigos de la web que pues sabemos en muchos hay un gran despertar de conciencia, que sea Dios o conciencia, el nombre no importa. ¿Cómo vino a ti esta información? ¿Cómo lo conectas desde el cerebro y cómo lo aplicas dentro de tu terapia? Interesante también. Dios como centro del universo, algunos no lo consideran así, bueno, mis respetos también para ellos. Pero como centro del universo, si estamos nosotros dentro de ese universo, pues entonces estamos dentro de Dios. ¿Qué es lo único que falta? Lo único que falta es creerlo. Algunas personas lo creemos, algunas personas no lo creen. Mis respetos también para ellos. Lo importante es que cuando desarrollamos la biocuántica y dijimos, bueno, pues esto sabemos que es un regalo de Dios. ¿Cómo puedo dar a Dios lo que es de Dios si no es haciendo la terapia correctamente, bien y a la primera? Entonces, cuando se ejecuta la terapia, lo primerito que hago en el protocolo es hacer una limpieza del parénquima. El parénquima es todo lo que ocurre en la periferia de la célula. Y particularmente cuando limpié todo esto y lo pude constatar con estudios de laboratorio, pude observar, y lo dejo entre comillas porque esto fue a nivel energético, que en el pericardio, aquella envoltura que protege al corazón, que en el pericardio ocurrían reacciones bioquímicas adicionales. ¿Cómo me di cuenta? Bueno, pues tratando a sacerdotes, tratando a religiosas, tratando a diáconos, aquellas personas consagradas. Entonces observaba en ellos que la oración que ellos emiten todos los días, todo el día, liberaba sustancias a nivel del pericardio, y esas sustancias por ósmosis se reabsorbían hacia las auriculillas cardíacas. Eso también es fácil de mostrar. De tal manera que estas sustancias en las auriculillas producían
lo que, y producen, lo que hoy en día a un atleta tú lo agarras y lo checas y sabemos que sus niveles de endorfina van a ser muy elevados por el ejercicio. De tal manera que cuando una persona reza, eh, va a rezar por su creencia en Dios. ¿Cómo afecta entonces la creencia en Dios en esa persona? ¿Es el amor de Dios sobre el hombre? Bueno, pues está escrito en la Biblia. Eh, y está escrito también en un mandamiento bueno, dicta literalmente, amarás a Dios por sobre todas las cosas. Entonces, yo haciendo el chequeo a los sacerdotes, y con la característica de ellos, agarraba sacerdotes y comparaba con ateos, una jovencita que yo hablándole de Dios, sabía que era atea. eh, Cuando yo le digo es que todo proviene de Dios, veo que se sienta de una manera así impetuosa y me grita, yo soy atea. Y entonces yo le digo a esta persona, bueno, ¿qué quieres que haga? Me le quedé viendo a sus ojos. Y en ese momento yo estaba despolarizando lo que estaba ocurriendo en el pericardio. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te suelte para que te vayas? Dímelo y lo hago. Con total calma de mi parte. Entonces, en el momento en que despolarizo, inmediatamente se tumba en la cama y yo continúo con la terapia. Y bueno, finalmente esa chica cambió su perspectiva. ¿Qué significa? El amor de Dios al hombre está escrito en la Sagrada Escritura. Entonces, esto es un precepto para todos los que creemos. Para los que no creen, aún y que no crean, también está escrito en la Sagrada Escritura, para ellos también. Que no creen, bueno, es otra cosa. Por eso la diferencia entre el que cree y el que no cree es cero, porque tienen el mismo pericardio, tienen las mismas auriculillas, tienen los mismos órganos, de tal manera que nos va mucho mejor si, si rezamos porque creemos, a si no rezamos porque no creemos. Entonces, el amor de Dios manifiesto en el hombre es bíblico. ¿Y cómo se manifiesta el amor de Dios en el hombre? De la forma que acabo de escribir a través de las auriculillas cardíacas. Luego entonces, el hombre, ¿cómo le responde a Dios? Si sabemos que él ha estado orando por la salud de alguien, lo que él espera es que este alguien sane. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre en esa persona que está orando? Ya sabemos, las auriculillas están emitiendo esas sustancias constantemente ahí en el corazón, y entonces el amor que él le tiene a esa persona, su papá, su mamá, su amigo, su novio, su novia, su esposo, lo que sea, eh, va a hacer que la guanina, que a nivel cerebral se está produciendo en todo ser humano, sea estimulada fuertemente por la sustancia activa, yo le llamé endorfinas cardíacas, que sea estimulada fuertemente por las endorfinas cardíacas. Y como ya están en el corazón, rápidamente la sangre llega a nivel de la cabeza y rápidamente estimula a la guanina como neurotransmisor, e inmediatamente se hace la neurocomunicación con aquella persona. Y entonces, ¿qué es lo esperado en esa persona que está orando? Que cuando lo vea y vea que está totalmente recuperado, él vaya y le diga, ¿sabes qué? Dios nos ama porque nos pusimos a orar contigo para regresar tu salud. Entonces, ahí se dan ya las dos manifestaciones, insisto, el que crea y el que no crea. Para mí, descubridor de la biocuántica energética aplicada, es igual. No me importa realmente. ¿Ayuda más que crea? Sí. ¿Ayuda menos el que no crea? No. La terapia va a tener el mismo objetivo y no vamos a convertir a nadie. Esa chamba la tiene bien clarita lo que es la iglesia. Y entonces, bueno, pues dar a Dios lo que es de Dios. Pues les damos personas sanas para que si ellos deciden, libre albedrío, puedan tomar la decisión de irse a la iglesia y empezar un proceso de conversión. Y entonces, cuando la sociedad ve que el hombre y Dios se unen fuertemente, depende del objetivo que tenga este hombre, porque Dios es muy clarito, ¿no? Siempre nos da más. Depende del objetivo que tenga ese hombre, va a ser el resultado que dé en la sociedad. Y entonces, ¿de qué depende? De la preparación que tenga ese hombre. Hoy por hoy, yo te puedo decir, en mi caso, yo tuve un proceso muy fuerte de conversión, en el que
yo decía, yo soy ateo, gracias a Dios. Entonces, en función de ello, vino un cambio radical y vamos, que yo no era mala persona, estaba muy enfermo, sí, pero cuando esa enfermedad totalmente la aniquilamos, cambió nuestra vida radicalmente. Entonces, eso es lo que proveemos un mejor entorno para el ser humano. Sí, Javier, en cuanto a lo que has dicho de la oración, no hay nada tan poderoso como la oración de una madre, ¿no? Ahora entendemos cómo viene químicamente el envío, ¿no? Por estas seis, ¿cómo le llamas? Los Capilares. capilares, correcto, que van directo al corazón. En cuanto a Dios, por acá en España tenemos a un amigo de la web que se llama Emilio Carrillo, que lo explica muy bien, y escribió un libro que se llama Dios, y dice, no hay mucha diferencia entre el que cree y el que no cree, porque ambos piensan que Dios está fuera de esa persona que cree o que no cree. Pero tú lo dijiste antes, nosotros estamos en el centro de lo que se llama Dios o conciencia, con lo cual también somos Dios. Digamos que estamos, la esencia divina está en cada uno de nosotros y en todo lo que nos rodea, ¿no? O sea que en eso estoy completamente de acuerdo contigo. Y ahora quería preguntarte, hace tiempo he recibido información sobre, precisamente sobre este tema del amor cósmico y todo, de que el timo tiene una función muy, muy importante y que ha sido un poco, no ocultada, pero no ha sido divulgada como debería ser. Inclusive en catalán hay una palabra, aquí se dice te estimo molt es te amo en catalán, y eso quisiera preguntarte en tu investigación, ¿cómo ves la función del timo si conecta con algo de esto? Muy interesante. Primero, el timo, bueno, ya sabemos, es una glándula, más sin embargo, pocos saben que es una glándula de doble acción. Absorbe y segrega. Y entonces es alimentada por sangre y es totalmente regulada por capilares linfáticos. Cuando nacemos, el timo es grande, está colocado en la porción media superior del corazón hacia el lado derecho nuestro. De tal manera que la medicina dice que el timo involuciona, se hace grande, se hace pequeño en la medida en que vamos creciendo. Entonces, imaginemos de pronto al timo como una fábrica sencillo, entran materias primas, aquí en medio está la fábrica y salen productos terminados. Entonces, si la materia prima que le entra al timo, que es la sangre y es la linfa, están limpios, lo que va a producir el timo a nivel sanguíneo son los linfocitos T. Y a nivel externo, como una secreción externa, va a producir una enzima, es una enzima catalizadora. Esa enzima, cuando la persona está enamorada, eh, llega esa enzima y literalmente embarra todo lo que es el pericardio por fuera. Entonces, ese embarrado del pericardio cae sobre el diafragma y se escurre a través del agujero del hiato en dirección del tórax inferior. Cuando llega al tórax inferior, se mezcla con la linfa ahí mismo y el cerebro, que ya la detecta, inmediatamente la levanta para poder llevarla hacia las estructuras en la cabeza y decir, sí, te amo. O no, no es amor lo que siento. ¿Pero qué significa? Que las secreciones de la glándula, que dice el médico que involuciona, son las responsables de que el desamor exista, en pocas palabras. De tal manera que lo que existe, como dice una canción por acá de un famoso José José, el amor acaba, él dice, eso es falso totalmente. Lo que acaba es la glándula timo, que esa es la que nos permite que el amor se mantenga totalmente por las secreciones bioquímicas, no por el deseo, por las secreciones bioquímicas de lo que está ocurriendo ahí en el pericardio. Y entonces, el timo libera linfocitos T sobre la sangre, y estos linfocitos T lo que van a hacer es el resguardo vital para las paredes arteriales. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la linfa se mezcla con la sangre en el vaso magno, aquí en el pecho, e ingresa al torrente circulatorio,
Si la linfa está limpia, perfecto. Va a haber linfocitos T, la glándula va a estar grande, pero cuando la linfa está contaminada, el cerebro lo que hace es liberar linfocitos T para ir y atacar esa contaminación bioquímica en las paredes de la arteria para que no genere endurecimiento en las arterias. Y el efecto en la persona es tener una persona huraña, tener una persona enojona, tener una persona que no tolera. Eso es el desamor, ¿ok? De tal manera que vemos ahora sí ya las dos vertientes, uno lo que es el amor y otro lo que es el desamor. De tal forma que la glándula timo, cuando nosotros hacemos la terapia que está pequeñita, inmediatamente evoluciona y se hace grande. Y te digo inmediatamente en cuestión de horas. Hemos tenido radiografías de personas que han llegado acá conmigo y que por hallazgo los médicos le sacan una placa anteroposterior de pecho y detectan una masa grande a un lado del corazón y dice, tiene el corazón grande, siéntese, acuéstese, no se mueva, porque le va a dar un infarto. La realidad es que la terapia lo que provocó es llevar esa glándula timo a una posición normal y entonces esta persona viene aquí conmigo, dice que tengo el corazón grande, me siento muy bien. Entonces, lo que ocurre durante la terapia hace que esa glándula, a través del capilar del timo, que es el que se tapa como protección del cerebro, se tapa, hace que ya no circule la sangre por ahí, y entonces el cerebro simplemente lo que hace es cancelar la alimentación de sangre y se va retrayendo, retrayendo, retrayendo hasta que queda una glandulita muy finita. Y vienen entonces las enfermedades eruptivas de la niñez. Perdón, ¿enfermedades de qué tipo? Eruptivas de la niñez, rubiola, sarampión, tosferina, en fin, todas las enfermedades eruptivas de la niñez. ¿Ok? O sea, eso que has dicho me ha gustado porque conecta con el miedo, ¿no? Cuando se manifiesta el miedo, digamos que esta glándula puede perder tamaño y se pueden manifestar en estas erupciones inclusive en los adultos, lógicamente, en alergias, erupciones, este tipo de enfermedades, ¿no? Aquí va una primicia mundial. Eh, la glándula timo tiene su par cuántico o su mitosis con el uncus a nivel intracraneal. Perdón, Entonces, ¿me puedes repetir, por favor? el uncus tiene su par biocuántico o mitosis se construyeron al mismo tiempo el timo y el uncus. Uno está a nivel del cerebro, el otro está ahí en el corazón. Entonces, todo lo que ocurra, si se involuciona esta, el uncus no se puede involucionar, porque si no la persona quedaría en un estado catatónico. Y entonces, lo que hace el uncus es generar reacciones bioquímicas aquí adentro, a nivel de la cabeza, y esas reacciones bioquímicas alteran la estructura del pensamiento y se derivan hacia miedos, temores, angustias, pánico, algunos hasta esquizofrenia. Entonces, lo que ocurre en el timo ocurre en el uncus. Es así como se da el miedo realmente. No es un estado psicológico. La psicología así le nombró y no está mal, está correcto. Pero bueno, tiene el sustento de quién en nuestro cuerpo lo está generando. Timo uncus. ¿Okay? Correcto. Me, me gusta que tengamos la alternativa de sanar la parte psicológica y la parte emocional por medio de la parte física, porque creo que quizás para muchas personas puede ser inclusive más fácil acceder a la salud a través de una terapia física, de una terapia con el par biocuántico. Eh, Puede ser una herramienta muy fácil de aplicar y de valorar. Y esto te quiero preguntar sobre los pensamientos oscuros y los pensamientos claros, porque también viene la información que he estado leyendo, que sí es posible tener este tipo de pensamientos. Y bueno, yo considero que sí, que conecta con esta información y con la vida neuronal, ¿no? De cómo nos alimentamos en ese sentido. Es, es correcto, y esto también es muy interesante. El ser humano, dijimos que se estimula con la visión, hombres y mujeres por igual.
y se estimula por oído, hombres y mujeres por igual. Pero a nivel intracraneal ya dijimos que es lo que ocurre. Te doy el ejemplo de lo que ocurrió en nuestra familia. Hay una televisión de cable en la que te presenta un menú y en ese menú viene primero, seleccionas el programa que vas a ver o película que vas a ver y entonces te colocas en esa descripción y lees literalmente, y si lo que lees te agrada, eh, es decir, vienen todos los contenidos, es una ventaja importante porque te dicen contenidos de adultos, algunos de nudismo, algunos de, en fin, de violencia. Y entonces cuando tú lees eso, en tu cerebro ocurre una posible disgregación. ¿Qué significa? Si tus valores integrales y morales, estos fueron literalmente mamados durante toda la vida de mis padres o con quien yo haya vivido, si esos valores son fuertes en el espíritu, es decir, en las creencias que yo tengo, cuando yo lea aquello, lo voy a leer y voy a pensar inmediatamente, qué mugrero. Eso significa que es un pensamiento oscuro, porque lo que leo, lo que acabo de leer, lo estoy comparando con algo que toda mi vida viví, de tal manera que la decisión es, no lo veo, me voy al siguiente y lo que leo me gusta, entonces ahora sí prendo y lo veo. Eso es un pensamiento claro. De una manera muy sencilla, pero muy didáctica. Lo que ocurre a nivel del cerebro es, si la información que ya tengo fue basura, es decir, si yo literalmente veía pornografía, yo literalmente veía violencia, si yo literalmente veía novelas en que es típicamente el desamor y el engaño, etcétera. Entonces, ¿qué va a pasar con mi cerebro cuando se me presente una entre comillas, oportunidad? Va a balancear y va a decir, sí, sí la agarro o no, no la agarro. ¿En función de qué? De la información que ya está en el cerebro. No es de lo que yo decidí en el momento en que tuve que tomar la decisión. Entonces, un pensamiento claro y un pensamiento oscuro va en función directamente de, de una mente sana. Y una mente sana puede lograrse con la biocuántica después de quitar a los 4 guerreros patógenos que hay: virus, bacterias, hongos y parásitos. Entonces, es sencillo quitarlos, pues ahora sí, con la terapia. Pero para poder llegar a eso, créeme que sufrí. Inclusive algunas entradas a hospital, porque hacía cosas que me había equivocado. Pues muy, muy, muy hermoso que compartas tu experiencia personal. Creo que todos tenemos parte parte de esas experiencias, si no de algunas de esa manera, de otras, pero todos estamos en el mismo proceso y sabiendo escoger, sabiendo alimentarnos, ¿no? Digo yo, alimentarnos tanto la alimentación física como la alimentación visual, lo que leemos, lo que vemos, y la vibración va cambiando, tu cuerpo va cambiando, tu conciencia va cambiando y te das cuenta que vas haciendo diferentes actividades, que la información que ya te interesa es otra, inclusive el círculo de personas también cambia y eso genera un cambio a nivel conciencial en tu entorno, en tu primer entorno, en tu familia, tus amigos y en la sociedad. Bueno, estamos en ese proceso y es muchas gracias porque compartas esa experiencia tuya personal. Ahora me gustaría que compartieras algo sobre lo que es el Fornix en cuanto al cerebro habla sobre la vida desde sus inicios, nos ofrece oportunidades. Quieres tener una oportunidad hoy, te haces esta pregunta y tocas varios puntos, ¿no? El Fornix versus el hipotálamo. El hipotálamo que tanto se habla de esto y que recibimos información constantemente de todo tipo conciencial sobre esta glándula que parece ser tiene muchas más funciones de las que conocemos que has descubierto en cuanto a esto y el fornix y el hipotálamo. ¿Qué nos puedes contar? Pues mira, dentro del cerebro yo catalogo 17 estructuras.
De esas estructuras, la rectora es el fornix. Y el fornix, en función de lo que presenté yo en algún video por ahí de mi página, eh, yo movía estructuras de tal forma que trataba de entender cómo es que funcionaban dentro de esas 17 partes anatómicas, dentro de la cabeza. Entonces, cuando llego al hipotálamo, tuve que haber pasado primero por eh, el mismo cuerpo calloso y tuve que haber pasado por un descubrimiento que también te doy la primicia. En los extremos del cuerpo calloso hay un ligamento. De ese ligamento es un ligamento suspensorio. Ese ligamento lo que hace es generar una reacción bioquímica alrededor de lo que es la corteza cerebral, y el escurrimiento que se da ahí, pues imaginamos que la cabeza tiene una presión positiva, eh, y en esa presión positiva está el líquido cefalorraquídeo, que se compone de varias cosas. Entonces, esa sustancia se mezcla en el líquido cefalorraquídeo y es utilizada por el fornix para generar momentos de, de contracción y de relajación en el hipotálamo. Es un movimiento mecánico. ¿Para qué hace esto? Para poder que se ejecuten lo que ya sabemos por la medicina. El hipotálamo es el encargado de hacer la ejecución de las tareas que se van a dar en todo nuestro cuerpo. Bueno, ¿Puedes pues, repetir esta última ¿cómo es que? parte? Javier, disculpa, repite esta última parte que se cortó, que me parece importante. Sí, digo, eh, la reacción bioquímica que ocurre en el cuerpo calloso, en ese ligamento, se mezcla con el líquido cefalorraquídeo, y lo que provoca al momento de ese líquido de llegar hacia el hipotálamo, específicamente en el hipotálamo, son movimientos de contractura y relajación. ¿Para qué es esto? Si recordamos cómo está interconectado el hipotálamo, el tálamo y la hipófisis, lo que hace es mover precisamente, así lo pongo, la hipófisis la va a mover. ¿Para qué? Para poder tocar la silla turca. Y entonces, donde la toca en un lado izquierdo nuestro, va a generar un momento de ejecución. Donde la toca del lado derecho, va a generar un momento de análisis. Y entonces, cuando toca del lado derecho, perdón, me equivoqué, el lado derecho, hay un momento de ejecución. Lado izquierdo, dije derecho, lado izquierdo es de análisis. Entonces, es como un interruptor que ejecuta y hace un análisis. Y donde hace el análisis, el tálamo es el que hace el análisis bioquímico. Y en todo momento le informa a través de todo ese cuerpo pulposo hasta el fornix de lo que está ocurriendo en la estructura del hipotálamo. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que el hipotálamo se construye en el instante número 1, y esa sustancia activa, que es la dopamina, hace que la membrana celular y las células en todo el cuerpo sean capaces de convertirse en mensajeros de ARN. Entonces, cuando se comparte esa información de ARN, y si yo me toco aquí en mi mano o me doblo el dedo y siento dolor, lo que está, lo que está sucediendo es que el hipotálamo está ejecutando que yo muevo el dedo, suelto porque me duele. Ese es el hipotálamo. Al momento de tener un resultado que me quita el dolor, en ese momento el hipotálamo está actuando para que a través de la membrana celular y los mensajeros de ARN, prácticamente todo nuestro cuerpo es mensajero, le lleve la información bioquímica a lo que es el fornix. Y de ahí el fornix haga el ajuste del hipotálamo, es decir, aquella contracción y aquella relajación de esa sustancia. Se tiene que hacer el movimiento, y para poder hacerlo, el cuerpo calloso tiene que como aletear, y entonces nuestro cerebro va a estar moviéndose constantemente. Este movimiento provoca que el líquido cefalorraquídeo
baje por la columna en dirección de lo que es el mediastino, para que se conviertan dos vasos comunicantes, lo que es la cabeza y lo que es el tórax. Entonces, de esa manera, los líquidos a nivel hidrostático están balanceados, las proporciones se mantienen, el tálamo está ejecutando y haciendo que se analice, y el fornix está totalmente controlado. Entonces, la función del tálamo, del hipotálamo como tal, es hacer que vibre la hipófisis para que en caso de necesitarlo, el mismo fornix libere la vasopresina para actuar sobre, a lo mejor sobre mi bíceps, porque lo puse así tenso, y bueno, me dice mi cerebro que lo tengo que relajar porque si no se va a reventar, y entonces relajo el músculo, ya no está duro, y en ese momento mi cerebro a través del tálamo, a través del hipotálamo, tálamo hipófisis, liberó la vasopresina para relajar la sangre, entonces volver al control total. Eso es lo que hace el tálamo. O sea que también ayuda con la sanación de enfermedades, de golpes físicos, de traumas, en fin, de cualquier cosa física que nos suceda, ¿no? Totalmente, la respuesta es sí. De tal forma que cualquier traumatismo que existe, inmediatamente que yo golpeo mi mano, las células que están por ahí son mensajeros de ARN, las terminaciones nerviosas son mensajeros de ADN, se comparan las dos por acá en el núcleo neuronal y el resultado es una acción sobre el hipotálamo, tálamo, hipófisis, para poder controlar y decirle al fornix, hey, ahí hay un traumatismo y le está doliendo, pero como nunca. Bueno, ya el cerebro manda linfocitos B, linfocitos T, histamina, controla todo y el dolor totalmente se abajo. Entonces, de esa manera es como el fornix nos controla, es el totalizador de nuestra existencia. Hay un punto que tocaste que me llamó mucho la atención, que es el movimiento del cerebro. Y esto, esto me conecta con una información que recibí hace poco de una investigadora sobre el camino evolutivo del ser humano, que habla de que estamos avanzando hacia un proceso en el cual el cerebro y también el cráneo obtenga una forma en la cual se genera un toroide, un movimiento como más o menos parecido al símbolo del infinito, en el cual el ser humano logre perfeccionarse a sí mismo, o sea encontrar ese alto grado de perfección que sea su divinidad. Uh-huh. Lo has tocado y por lo que entendí, funciona ahora mismo, funciona de esa manera, hay un balance, hay unos fluidos entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y se va generando una armonía y un equilibrio en todo el cuerpo. Eso me gustaría me gusta que lo hayas tocado y por eso me ha vibrado con esta información que hemos recibido de este lado. Entonces la pregunta que te hago es, esa visión de que el hemisferio derecho tiene unas funciones específicas, que el izquierdo tiene otras, que es más creativo, ¿cómo lo ves tú esta parte? Eso existe, digamos, como el mejor deseo de entender lo que hace el cerebro. La realidad dista mucho de ello. El líquido cefalorraquídeo, cuando tiene una proporción la presión se mide en pascales de 1, en el tórax debe haber la proporción a ese 1 de presión y el valor es de 1.78. ¿Qué significa? Lo que mencionaba, los vasos comunicantes, el cráneo y el tórax por acá abajo. De tal manera que si hay alguna alteración, ya sea en la columna o en el canal radicular o en el canal medular, en las mismas vértebras, estos líquidos van a ser vertidos sobre diversas estructuras que no deben de ser vertidos. Entonces el cerebro lo que hace es hacer una compensación para que esta presión que está acá arriba se mantenga estable. Si no se mantiene estable, la persona va a tener la bipolaridad, ¿ok? De tal forma que su estado de conciencia pues va a estar oscilando entre la verdad
o la realidad, y la fantasía o la mentira. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Fornix para compensar ese líquido que no se está manteniendo a esa presión? Lo que hace es, dentro de nuestro cuerpo, eh, hay una estructura que genera lo que yo le denominé agua cristal verdadera. Hay por ahí algunos postulados de la doctora Esther del Río del agua cristal coloidal. El agua cristal coloidal dentro del cuerpo humano le ayuda a microorganismos a desplazarse, mientras que el agua cristal verdadera, lo que hace el cerebro es utilizarla para hacer limpieza del parénquima. Entonces, esa agua, la llave de esa agua está en el bronquio izquierdo. Si la presión hidrostática que está en la cabeza no está en esa presión de 1, el cerebro lo que hace es abrir la llave para que a través de la cisterna pequeña hacia el vaso magno y por la sangre, por plasmoféresis, llegue el líquido necesario para mantener la presión constante. Cuando la presión no es constante, va a haber una turbulencia, y es lo que dice esta persona en su postulado, que está oscilando como el Lemniscat, cuando la realidad es que el cerebro está tratando de una manera de aproximación sucesiva, mantener la presión para que no esté oscilando de esta manera. Entonces, no es que encuentre el balance, el cerebro, Fornix, lo que está tratando es, a través del bronquio izquierdo, liberar agua para que esa agua llegue arriba y mantenga siempre la presión hidrostática. Entonces, esa es la realidad. El por qué se cree que esto es una función normal, porque si tú agarras a 7,000 millones de gente y los checas, pues van a ser todos iguales. Pero entonces la pregunta que yo me hago, bueno, ¿y están sanos? ¿Están sanados? Y la realidad es dista mucho de esta realidad de la biocuántica. Y en cambio, si agarramos personas que típicamente padecen dolores de cabeza y te dicen, pues a veces me duele acá, a veces me duele acá, a veces me duele aquí, a veces me duele acá, ¿qué significa? Que el cerebro mismo, el Fornix mismo, está tratando de compensar todas estas variaciones que por alguna patología en la columna están siendo como fugas, están siendo liberados líquidos donde no debe ser liberado. En la columna del ser humano únicamente se libera a través de las vértebras dorsales 7, 8 y 9 en dirección del mediastino para recuperar líquidos. En esa zona está muy próximo el bronquio izquierdo, y entonces lo que falte de líquido que el cerebro analizó a través del tálamo, inmediatamente abre la llave tantito, mantiene la presión correcta para que cuando llegue el líquido otra vez en la cabeza, se mantenga la presión. ¿Está? Muchas gracias, Javier, por la aclaración. Quería preguntarte, a mí siempre me ha interesado la visión del ADN, ¿no? El ADN como, como está, como se está desarrollando o digamos se está abriendo unas nuevas corrientes de comunicación a través del ADN como una flor. Hay mucha información que dice que está mutando, que estamos cambiando y que el ADN tiene mucho que ver con esto. ¿Tú tienes información al respecto y conexión en cuanto al par biocuántico y del cerebro respecto a la función del ADN? De lo que sí, primero tenemos que entender dónde se produce el ácido desoxirribonucleico para poder entender por qué está mutando, por qué está cambiando. La realidad es que los microorganismos lo cambian. Hemos sabido, y es bien sabido por la comunidad médica, que cuando hay alguna patología tipo quistes, de esos quistes enormes en el intestino, la medicina dice que son gemelos, que no se llegaron a desarrollar. No es tal. La realidad es que desde la gestación, el ADN, sabemos que tiene dos hélices, bueno, aquí están, dos hélices, y luego tiene todos los alelos. En cada uno de esos alelos hay estructuras ya bien definidas, pero mal conocidas, y lo digo también con todo respeto, y también lo podemos demostrar. De tal manera que estas hélices, todas ellas obedecen a la adenina de mamá y a la dopamina del bebé o del ser humano. Entonces, tienes forzosamente que tener los dos
las dos hebras que van a conformar el ADN. Para poder conformar el ADN, este se produce en la vitelina cuando estamos en gestación. Está la arteria onfalomesentérica, que es el ombligo, que particularmente en las dos, la vitelina y la arteria onfalomesentérica, ahí están y están entrelazadas, y también hay una razón de ser por qué. Es un intercambiador de calor. Lo que hace el cerebro de mamá es producir el ácido desoxirribonucleico a través de la vitelina para que este llegue a lo que es el saco amniótico. Y dentro del saco amniótico, que únicamente hay dopamina, inmediatamente por electromagnetismo jale esa sustancia, ese ADN que es el ADN de mamá, y que mamá tiene el cromosoma X, el cromosoma Y y el cromosoma 1, jale esa información, se mezcle adenina y dopamina y empiece a generar cristales, le llaman hoy alelos, que empiecen a generar cristales, y esos cristales son conocidos ampliamente como con las siglas de ATGC, adenina, timina, guanina, citosina. Y luego vienen elementos químicos y luego viene un codón de confirmación. Y cuando está el codón de confirmación, se cierra la parte de arriba de la hélice, y entonces al cerrar ya se construyó, por ejemplo, una vesícula. Y se siguen cerrando y se siguen cerrando y se siguen cerrando y conforma todo el cuerpo. De tal manera que el ADN se produce ahí en la vitelina a partir de la gestación. Mamá la produce con la intención de darle todas las características al nuevo ser humano. ¿Qué pasa si ese ácido desoxirribonucleico está contaminado? Ese ADN está contaminado. Esos cromosomas 1, X, Y están contaminados. La construcción de estas hélices va a hacer que la vesícula, en vez de que cierre ahorita, cierre a destiempo. Y donde cierra a destiempo, el cerebro de mamá dice: algo pasa allá abajo, vamos a reparar. Repara, le mete una sustancia derivada, hoy en día se le conoce como uracilo, y entonces esa sustancia uracilo es el que va a generar la patología cuando el ser humano ya esté independiente de mamá. Entonces, de esa manera el ADN está siendo mutado, pero no es una mutación generada en mi cuerpo o en tu cuerpo, es generada por la transferencia genética cromosoma 1, X, Y, de tal manera que esto provoca a nivel químico, ya estamos hablando a nivel de elementos químicos, en ese alelo, que si debería tener cadmio, estroncio, cadmio, litio, tecnesio, que ahora se le agregue litio o molibdeno o tecnesio o cerio o cesio, y esos elementos químicos van a alterar la reacción bioquímica de las hélices, de la adenina y de la dopamina. Y entonces la persona que está en gestación ya va a tener una mutación. Ya no es igual que lo que tiene mi mamá, ¿ok? O mi papá. De tal manera que es así como se produce el ADN y como realmente se da la mutación. No es porque ya como ser independiente, y sí se da también, ya como ser independiente yo altere el ADN porque algo me lo alteró. Pues evidentemente el único que es capaz de alterar el ADN es el virus a nivel bioquímico. Entonces, si ese virus a nivel bioquímico está dentro de la membrana celular, y la membrana, que es un mensajero de ARN, hace una reacción bioquímica en la membrana, la va a inflamar y el cerebro la va a colapsar. Entonces ves la célula roja, debiendo ser así redondita, ves la célula roja con una caída aquí en el centro y luego una redondez, digamos, perfecta. Entonces, eso es lo que existe hoy en día en la medicina y dicen que eso es lo correcto. Eso no es lo correcto. Insisto, no estoy para desplazar a nadie, sino para traer al mundo lo que ocurre en la realidad. Y eso lo podemos llevar al laboratorio. Totalmente. ¿Okay? Sí, Javier, me quedo sorprendido bueno, no sé, digamos, bueno, que eres ingeniero y que veo que eres un investigador propio, que has desarrollado tu propia investigación a un nivel bastante profundo y bueno, eso creo que es una visión, un don que tienes que por suerte estás compartiendo y has encontrado un camino
para ponerlo al servicio de los demás en clave terapia y en clave de salud. Y bueno, es una alegría que estés en este proceso y en este proyecto, ¿no? Que estás compartiendo con todos. Yo quisiera que cualquier cosa que quieras añadir, que quieras compartir con nosotros acerca de esta última parte de tu investigación, de lo que es el cerebro humano y la biocuántica, lo expreses ahora mismo y podamos dejarlo plasmado en esta entrevista que amablemente estamos compartiendo. A ver qué nos puedes decir. Claro que sí, con mucho gusto. Cerebro humano ya no es una incógnita. Gracias a la biocuántica energética aplicada y al par biocuántico, hemos podido llegar hasta las entrañas mismas de lo que ocurre, como ya lo hemos descrito en varias de las estructuras. Y bueno, en función de ello, podemos pensar que aquellos equipos de trabajo que actualmente existen en el mundo, que mencionaba recién iniciamos esta charla, les pueda llegar a interesar de una manera más técnica, más científica. Hemos hablado de muchas cosas a nivel general. Hay mucho primero en mi caso es escribirlo para que el mundo lo conozca. La misión que yo tengo es llevar esto a todo el mundo. El cerebro humano como tal es complejo, es muy complejo. Me llevó muchos años entender cómo es que todo esto lo hacía el cerebro con total precisión. Al principio fue muy duro porque había enfermedad en mí y para entender primero la enfermedad y luego el funcionamiento de mi cuerpo y después el funcionamiento del cerebro, pues créeme que estas paradas al hospital no fueron gratis. Me dolió mucho físicamente y también a nivel tanto intelectual como espiritual. Hoy en día está puesto al servicio del hombre porque bueno, eso es una misión muy clarita. Yo tengo que llevar a la biocuántica a todo el mundo. Si lo quieren ver como la misión que yo tengo, porque así Dios me lo haya encomendado, bueno, pues también véalo por ese lado, porque esa es una verdadera pasión de mi parte. Cada día que veo un paciente siempre veo la oportunidad de aprender, nunca veo, es lo mismo que ocurrió con fulano de tal hace algunos días o algunos meses, nunca lo veo de esa manera. Siempre un paciente va a ser diferente al otro, de tal forma que nuestro cerebro, lo que sí es común es que haga sinapsis perfecta, y ya lo logramos, y entonces, si hace sinapsis perfecta, quiere decir que no hay enfermedad. Por tanto, si hay el interés de estos grupos y del mundo entero de indagar más con el ámbito profesional, desde luego, y científico, yo estoy abierto para poder compartirlo. Desde luego que son proyectos muy arduos, con tareas de mucho desvelo, me ha costado noches sin dormir inclusive, no es fácil. Eh, Llevo la delantera en cuanto a esos proyectos, pues no sé el detalle, porque eso está como que en secreto. Lo que sí puedo decir es que todo lo que hemos hecho con la biocuántica va enfocada a entender la forma y funcionamiento del cerebro humano. Bueno, pues yo los invito a que podamos trabajar juntos, trabajar en equipo, las áreas relacionadas. Si me permite, puedo dar mi correo electrónico @pardiocuántico.com.mx, o en mi página hay otro correo www. Bueno, son varias las páginas que tengo, pero vamos a mencionar la del pardiocuántico.com. ¿Okay? Entonces, de esa manera podamos compartir, y si el interés es por la humanidad, ténganlo por seguro que yo estoy disponible para trabajar totalmente en este proyecto. Hay muchas personas que estamos tratando. Ya tenemos en España 55 alumnos del módulo 1. Vamos por el módulo 2 en ellos. Algunos claudicarán, bueno, pues ya no me compete a mí el por qué, lo vieron complejo. La realidad es que cuando hay un pensamiento de lo que se quiere hacer,
se sigue ese pensamiento y se logra. Vamos por el módulo 1 también en España, en Barcelona. Espero que haya mucha gente interesada en esto. Hay mucha información por compartir. Yo nunca me quedo con nada, siempre respondo todo. Estaremos en breve en Buenos Aires también. Vamos a participar en un congreso y allá en agosto estaremos también nuevamente en un congreso allá por el norte de España. Entonces, por mi parte, agradecerte todo este tiempo que amablemente y con el mismo afán que es compartir con el mundo algo bueno, algo nuevo, que es bueno para el hombre, que podamos llegar ahora sí que a todas partes. Muchas gracias. Gracias a ti. Hace un par de días, bueno, esta mañana hicimos sacamos en nuestra web la promoción de tu conferencia bueno, de la presentación de tu formación que vas a hacer. La hemos publicado hoy. Con esta entrevista prontamente prepararé la edición y la publicaré con toda la información de contacto para que quiera apuntarse, aproveche este viaje de estudio y si no el próximo en agosto. Y pues siempre es un placer hablar contigo. Yo tengo, tengo una curiosidad tremenda y estos temas siempre me han gustado muchísimo, muchísimo. De hecho, quería estudiar medicina, pero al final, mira que la vuelta es que la vida hace las cosas como tiene que hacerlas. Y me encanta mucho el trabajo que estás haciendo, me parece muy valioso y además lo enfocas desde el corazón, que eso es lo más importante. Eso realmente es lo más importante. Ya sabes que estamos siempre disponibles y que cuentas siempre con nosotros. Vamos a seguir en contacto. En febrero te veré porque estaré para grabar por lo menos la presentación la voy a grabar y ya nos conoceremos personalmente, que tengo muchas ganas. Claro que sí, me va a dar mucho gusto darte un abrazo, con el favor de Dios, por allá en febrero. Tote, es un placer nuevamente. Muchas gracias por todo este tiempo. Un abrazo y que esté bien y saludos a todos los hermanos mexicanos. Claro que sí, de tu parte. Hasta luego. Adiós.